Buenas tardes, soy médico residente de segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo, de la especialidad de cirugía pediátrica. Para el día de hoy le voy a exponer acerca de lo que es la eficacia de las plataformas de telemedicina en la precisión de diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda pediátrica en zonas rurales del Perú. Para empezar, hay que tener en cuenta en cuanto a la introducción. Tenemos que tener en cuenta que la apendicitis aguda representa la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en la población pediátrica y va a constituir una de las principales emergencias quirúrgicas a nivel mundial. Es por ello que su diagnóstico temprano es muy fundamental para evitar complicaciones graves, ¿no? Por eso también debemos de recalcar que la demora en el diagnóstico va a incrementar significativamente el riesgo de las complicaciones. Una de ellas como perforación apendicular, los accesos intraabdominales, pueden llegar a lo que es un plastrón apendicular, peritonitis y sepsis que puedan complicar la salud del paciente y con ello poder aumentar la morbimortalidad y también con esto incrementar los costos hospitalarios, la duración de la estancia hospitalaria. Por eso se ha planteado en este proyecto en el poder llegar a esas zonas rurales donde no hay acceso de un profesional, en este caso cirujano pediatra. Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que para poder diagnosticar la apendicitis aguda es, ante todo, el 100% clínico, ¿no? Si tenemos un buen diagnóstico inicialmente, podemos referir tempranamente al hospital más cercano, donde cuente con cirujano pediatra y así poder evitar las complicaciones. El uso de herramientas complementarias como lo que son los exámenes auxiliares, tanto la ecografía y exámenes de laboratorio solamente van a ser complementarios, pero hay que recalcar que el diagnóstico de la apendicitis aguda, tanto en adulto y en este caso en pediatría, es 100% clínico. Por ello se ha planteado en este proyecto que se tenga que tener en cuenta el uso de plataformas para poder prevenir las complicaciones. Sabemos que en el Perú las desigualdades en el acceso a los servicios de salud continúan siendo un desafío significativo. Es por ello que las zonas tanto rurales, como les había mencionado en un inicio, ¿no?, presentan limitaciones tanto en su infraestructura sanitaria, se ve la escasez de recursos humanos especializados y dificultades geográficas que pueden retrasar la atención oportuna, ¿no? Es por ello que ante esta fase debemos de reconocer tanto las áreas geográficas de nuestro Perú, ¿no?, donde vemos que la alta concentración de recursos quirúrgicos más se van a centrar en lo que es en la zona de Lima y Callao, teniendo así los hospitales de tercer nivel, ¿no?, que cuentan con cirujano pediatra, como los hospitales de institutos especializados del niño de San Borja de Breña, ¿no?, y los hospitales tercer nivel como lo que es el Hospital Loaiza, San Bartolomé, el Hospital Carrión y el Hospital 2 de Mayo, donde soy médico residente, ¿no? Para ello también tener en cuenta que esto va a representar el 20% de la población, ¿no?, donde vamos a poder obtener lo que se van a ver las brechas, tanto las distancias prolongadas e aislamientos. Es muy importante recalcar que esto es no solamente un desafío del un personal de salud, ¿no?, sino que compromete tanto el equipo de salud, tanto del médico general, que va a estar en las zonas rurales, en su servicio rural urbano marginal de salud. Si es que tienen un paciente que les llega a su consultorio y tienen ante un paciente pediátrico con todas las características que puedan presentar de una apendicitis aguda, entonces es muy importante que se haga la detección temprana para que así se pueda reportar y referir a los hospitales de mayor complejidad donde cuenten con un cirujano pediatra. Para ello tenemos que tener en cuenta que se pueda presentar en esta fase del proyecto tanto la escasez, ¿no? Vemos que en el Perú
tanto de un médico general, va a representar por cada 5.000 habitantes en zonas críticas, ¿no? Donde se va a ver la ausencia total de cirujanos pediatras. El otro que es la ceguera diagnóstica, ¿no? Porque no hay sin acceso a lo que es la ecografía, tampoco no hay protocolos estandarizados en evaluación temprana, ¿no? Y lo otro también que hay una consecuencia letal. Si tenemos un diagnóstico tardío, vamos a poder conllevar a complicaciones graves, como les había mencionado, como la peritonitis, el acceso apendicular, el plastrón apendicular y más aún lo que es la sepsis, ¿no? Donde pueda deteriorar la salud del paciente. Lo otro es que ante este desafío tanto estructural, no solamente vemos la parte geográfica, sino también hay que ver, es muy importante el tiempo en este caso para poder tener el diagnóstico de apendicitis aguda. Es por ello que la teleconsulta, en este caso, va a facilitar la evaluación inicial del paciente, ¿no? Mediante una adecuada anamnesis dirigida, una observación clínica y las guías de maniobras físicas, el examen físico que va a realizar, en este caso, en un inicio, el médico general que va a estar en la zona rural. Entonces, esto va a ser muy importante para que así se pueda prevenir, ¿no? Y hacer la detección temprana del paciente con un diagnóstico de apendicitis aguda. Se dice que aproximadamente en el Perú va a representar un 20% de la población peruana que reside en áreas rurales de difícil acceso, ¿no? Como tenemos en las zonas de la sierra, ¿no? Y zonas de selva, el cual van a tener menor cantidad de personal médico de lo que es esta cirugía pediátrica, ya lo que es en Lima está más, hay mayor concentración, ¿no? Entonces, nos menciona también que en estas zonas, tanto la distancia prolongada, la limitada, infraestructura vial y las condiciones climáticas van a poder dificultar el acceso oportuno a los servicios de salud, ¿no? Entonces esto también representa una realidad, ¿no? El cual va a condicionar que los pacientes pediátricos con sospecha de apendicitis aguda van a llegar tardíamente a los centros hospitalarios y por ello también van a incrementar el riesgo de vida y entonces también van a poder llegar a complicaciones como se les ha mencionado, ¿no? Tener en cuenta que además que de algunas regiones existe una relación aproximadamente recalcarles que de un médico por cada 5.000 habitantes se debe evidenciar tanto la sobrecarga del sistema de salud, ¿no? Es por ello que se ha planteado en ese proyecto de telemedicina que la Red Nacional de Telesalud ha logrado interconectar a más de 1.300 establecimientos de salud, permitiendo así ampliar el acceso a la atención especializada. Asimismo, tanto en el año 2024 y 2025 se habían registrado más de 3.4 millones de atenciones mediante lo que es la telemedicina, evidenciando tanto su consolidación como herramienta y clave en el sistema sanitario, ¿no? Así, a su vez, también se notó que en las regiones rurales la telemedicina ha servido de mucha ayuda porque ha permitido que haya lo que es esto, el acceso a las especialistas, ¿no? Sin necesidad de que ser esto de traslado, ¿no? Poder comunicarse, a qué yo me refiero, a que hay una comunicación temprana del médico general que se encuentra en su servicio rural urbano marginal de salud con lo que es mediante la telemedicina para que se pueda comunicar con lo que es el especialista, ya sea esto en diversos hospitales del área limeña, ¿no? Y con ello vamos a poder reducir los tiempos de atención, ¿no? Porque es muy diferente tener un paciente con una apendicitis aguda no complicada a tener un paciente con apendicitis aguda complicada, ¿no? Mientras si tenemos menor tiempo, ¿no? Menor de 12 horas, vamos a poder tener pacientes con apendicitis no complicada, como una apendicitis congestiva, una apendicitis supurada, pero si tenemos pacientes que van a tener mayor tiempo de enfermedad, vamos a poder tener pacientes con apendicitis complicada, ¿no? A esto me refiero que pueden tener una apendicitis necrosada, una apendicitis perforada, el que te pueda conllevar a una peritonitis, tanto una peritonitis localizada o más aún más grave el cuadro con una peritonitis generalizada.
Para ello se tiene que tener en cuenta las oportunidades que me va a generar el proyecto de telesalud, ¿no? Estas oportunidades vamos a ver poder, por ejemplo, en cuanto a la expansión de la telesalud, va a ser impulsada por el Estado. Lo otro es que mayor disponibilidad de tecnologías móviles, ¿no? Es muy importante también la posibilidad de poder integrar las herramientas digitales para poder obtener lo que son los scores clínicos. En cuanto al score clínico, vamos a poder determinar las sintomatologías que pueda presentar un paciente con un diagnóstico de apendicitis aguda y con ello poder reducir las inequidades en salud. Es por eso que también hay que tener en cuenta las limitaciones y los desafíos que conlleva lo que es este proyecto en sí, ¿no? Una de las limitaciones que pueda conllevar es la falta de acceso físico directamente, en este caso cuando tiene el paciente que ingresa, por ejemplo, que se encuentra en un lugar determinado, ya sea de provincia, por ejemplo, Ayacucho, un paciente que va al centro de salud, va a primera instancia lo que es al centro de salud, a ser evaluado por el médico general. Pero si es que este médico general eh, tiene las características de un dolor abdominal, ¿no? De náuseas y vómitos que pueda presentar el paciente, y a sumado a ello lo que es la fiebre, tenemos lo que es a la cronología de Murphy, ¿no? Entonces, si es que este paciente me está refiriendo a esta cronología, el cual todo médico, y más aún en lo que es el cirujano pediatra, eh, sabe hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda. Entonces, si tenemos a tiempo el diagnóstico, vamos a poder obtener y poder conllevar al cual es el tratamiento de la apendicitis, el cual es netamente quirúrgico, un 100%. Entonces, es muy importante poder tener la atención oportuna para poder prevenir las complicaciones, ¿no? Lo otro que también se menciona las limitaciones tecnológicas, ¿no? Para ver tanto la conectividad, los equipos que se tiene que tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta la conectividad en cuanto a lo que es a la cobertura del servicios de la red para que se puedan comunicar, ¿no? Tanto el médico general, que el cual nos va a referir de su paciente, de que se encuentre en un lugar lejano, y podernos referir a los profesionales que estamos aquí en Lima y saber del caso y se pueda tener una atención de referencia oportuna y temprana, ¿no? Lo otro es la falta de los protocolos específicos para la cirugía pediátrica y la necesidad de capacitación también del personal de salud, ¿no? Entonces, ¿con ello qué queremos conllevar? Que nos delimita o nos indica que la telemedicina va a permitir que los especialistas ubicados en diferentes ciudades puedan evaluar pacientes en zonas remotas y mejorar la toma de decisiones clínicas sin necesidad de traslado, ¿no? Es por ello que también hay que tener en cuenta de lo que es el traslado a ciegos a precisión digital. Esto le consideramos como un cambio de paradigma. ¿Por qué? Aquí tenemos dos modelos, tanto un modelo tradicional y un modelo de teletriaje. Un modelo tradicional que podríamos poder obtener, ¿no? En cuanto a la decisión, que va a estar basada en la incertidumbre clínica del médico rural sin apoyo del especialista. Frente a un modelo de teletriaje o telemedicina, encontraríamos aquí la validación experta remota, no apoyada por scores clínicos estandarizados que vamos a ser evaluados en este caso. Ahora, frente a lo que es la acción del modelo tradicional, ¿no? La acción del modelo tradicional, ¿qué me indicaría? Las referencias ciegas y viajes prolongados. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si te viene un paciente que tiene dolor abdominal, pero sumado a ello tiene un cuadro diarreico, ¿no? Y de repente tiene como antecedente que ha presentado fiebre en primera instancia, ¿no? Ha presentado fiebre, luego se suma a ello un dolor abdominal, y si le sumamos a ello también un cuadro antecedente de cuadro respiratorio, entonces este paciente, si vemos un médico general que todavía no tiene la experiencia como un especialista que es de cirugía pediátrica, entonces va a confundir este cuadro abdominal como un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y va a referir a este paciente. Y si se encuentra en la estadía larga, por ejemplo, para que pueda llevar recién a su hospital de mayor complejidad, y esto puede ser una demora de 10, 12 horas o quizás más tiempo, 18 horas por vía terrestre, y llegue a la institución donde se encuentra con el cirujano pediatra y el diagnóstico no sea un cuadro pendicular,
Entonces, frente a ello tenemos por eso el cual le llaman las referencias a ciegas y viajes prolongados innecesarios, ¿no? En cambio, si tenemos un modelo de teletriaje, si ya tenemos con esas características, tendríamos que tener en cuenta que no se encuentra dentro del diagnóstico de un cuadro pedicular, ¿no? Si no estaríamos pensando quizás en una adenitis mesentérica, que el cual tiene todas las características que ha presentado este paciente, u otro cuadro de diagnóstico diferencial al que no sea un cuadro de apendicitis, ¿no? En cuanto, si vemos también un modelo tradicional en cuanto a los resultados, ¿qué me va a poder obtener? Una alta tasa de apendicectomías negativas, ¿no? Alta incidencia de perforación en la ruta. Pero si tenemos el modelo basado en el teletriaje, en la telemedicina, vamos a poder observar a un paciente en cuanto los resultados que van a ser bien oportunos, ¿no? Se va a hacer la detección temprana y por lo tanto se va a tener que referir al paciente cuando se tenga las características oportunas e inmediatas para poder referir con un cuadro característico de una apendicitis aguda, ¿no? Que en este caso que es la cronología de Murphy, el cual inicia todo paciente con un dolor abdominal, posterior lo que es náuseas y vómitos y consecutivamente lo que es esto, un cuadro febril, ¿no? Lo otro es la fase que continúa al proyecto, es la planificación e implementación, ¿no? La planificación, la implementación. Y tenemos aquí una imagen en la cual es muy importante, ¿no? Donde nos dice la arquitectura de la implementación de la infraestructura a la acción clínica, en el cual si es que tenemos una infraestructura, tanto en la base que sea de dispositivos móviles, cámaras de alta de resolución, conexión a internet, aprovechando así la red nacional de telesalud, ¿no? Y esto mediante el uso de software como lo que es las plataformas de comunicación seguras, el uso tanto del WhatsApp, ¿no? Los Zoom, e integración futura con historias clínicas electrónicas que debería ser lo ideal. Entonces, a esto sumado tendríamos un proceso o una ayuda tanto mediante los protocolos clínicos estandarizados que tienen que tener y la capacitación en alfabetización digital, tanto para el personal de salud y tanto para los padres o cuidadores, ¿no? ¿Mediante qué? Una herramienta clínica, que el cual esto se va a basar mediante un score, ¿no? Para hacer un diagnóstico de lo que es un cuadro pendicular, donde van a tener características que me puedan indicar que pueda ser una apendicitis aguda de bajo riesgo, de moderado riesgo o de alto riesgo, ¿no? Para poder tener una detección temprana y así evitar lo que son las complicaciones, ¿no? Es por ello también que es muy importante la implementación de las plataformas de telemedicina para poder mejorar la precisión del diagnóstico preoperatorio de la apendicitis aguda en la población pediátrica en las zonas rurales del Perú, ¿no? Ya que se requiere una planificación estructurada y multidimensional para que pueda ser adaptada al contexto local que tenemos aquí en nuestro país, ¿no? Continuando igual con lo que es la planificación de la implementación, es muy importante que hay que tener en cuenta lo que es una triada de la teleconsulta. ¿A qué me refiero con ello, no? Es que es muy importante. La triada de la teleconsulta es que no solamente el importante o el primordial de esta triada de la teleconsulta va a ser el cirujano pediatra, no, todos somos un equipo y cada uno va a aportar para poder hacer lo que es la detección oportuna de un diagnóstico apendicular, ¿no? Entonces esta triada de teleconsulta va a estar compuesto por quién, ¿no? Cuando nos referimos a las manos, se va a estar compuesto por lo que es el puesto rural de salud, ¿no? Donde va a estar compuesto por el médico o por el técnico del puesto de salud, quien me va a realizar primariamente lo que es la anamnesis, ¿no? Dirigida. Esto va a examinar al paciente, lo va a observar desde que ingresa el paciente al consultorio y le va a referir la sintomatología. Entonces, este profesional de salud nos va a indicar la sintomatología que presenta el paciente, ¿no?
Lo otro es que se tiene que tener en cuenta lo que es al cerebro digital. ¿A qué me refiero con ello, no? Nos vamos a referir a lo que es a la plataforma y el score clínico. Esta plataforma es una plataforma segura mediante el uso de eh, lo que es que puede ser por medio del WhatsApp, del Zoom, ¿no? Y también poder esto determinar el cálculo automatizado, se podría decir, de un diagnóstico oportuno de un cuadro pendicular, ¿no? Mediante scores, uno de los scores que es conocido, que es el score PAS, ¿no? Que es el Pediatric Appendicitis Score, donde nos indica que si es de bajo riesgo, moderado o alto riesgo, ¿no? Y la tercera parte, o parte de la triada de la teleconsulta, que es la experiencia del cirujano pediatra, ¿no? Donde aquí es el especialista, ya sea en Lima, ¿no? U otras áreas, ya sea en el Hospital del Niño, de Breña o de San Borja, o en los hospitales de mayor complejidad, ¿no? Del nivel 3, como es en este caso el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Entonces, este cirujano pediatra, si va a tener comunicación con lo que es el médico rural, me va a indicar las características que presenta este paciente y va a poder utilizar el uso del score pediátrico de manera digital. Entonces vamos a poder ayudarlo y poder atender a este paciente, ¿no? Refiriéndolos, orientarlo hacia el lugar donde presente un cirujano pediatra, ¿no? Donde va a interpretar los datos, va a observar los signos clínicos, visuales, ¿no? Y va a orientar a la conducta a seguir para poder obtener un diagnóstico temprano y así poder evitar complicaciones tardías, ¿no? Entonces es muy importante tener la accesibilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? A poder que se haya lo que es el uso de herramientas disponibles, como lo mencioné, tanto el WhatsApp, el Zoom o apoyadas en lo que es en las redes móviles. Lo otro es que es en la colaboración, ¿no? La anamnesis tiene que estar guiada, ¿no? Tiene que ser un examen físico detallado, siempre tiene que ser esto bajo supervisión, ¿no? Y el padre en este caso tiene que estar al lado porque el papá es el que nos va a referir todas las sintomatología, ya que el niño no se expresa y no te puede decir como una persona adulta qué es lo que está presentando, ¿no? Al contrario, va a estar irritable por todas las características que va a poder presentar, ¿no? Va a estar irritable por el dolor que pueda presentar en su momento. Y es muy importante lo otro, tener o tomar las decisiones a tiempo, ¿no? Para poder eliminar esa brecha del alto tasa de incremento de complicaciones tardías por no tener un diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Lo otro punto hay que tener en cuenta qué actores van a estar involucrados, ¿no? Entonces es muy importante el factor humano, ¿no? Si bien es cierto, tenemos el uso de la telemedicina mediante el SCORE para que se pueda hacer una detección a tiempo de un cuadro apendicular, pero el factor humano es muy importante y es importante poder capacitarlo tanto a los médicos generales del primer nivel de atención que se encuentran en zonas rurales, a los especialistas que son los cirujanos pediatras y tanto a los padres y a los cuidadores, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos a los médicos generales? Porque este entrenamiento va a ser en el uso tanto de las plataformas digitales, ¿no? La explicación del score digital, el cómo debe evaluar a un paciente, ¿no? En cuanto a los especialistas, en cuanto a cirugía pediátrica, que tienen que tener la estandarización de criterios y teleapoyo y guías de evaluación visual para que así tenga comunicación con el médico en primera instancia, con el médico general que está evaluando al paciente, ¿no? Lo otro es en cuanto a los padres y los cuidadores. Se tiene que tener una educación comunitaria de alfabetización digital y poder identificar y poder permitir que nos den una buena información, ya que la primera información que te va a brindar es el padre, ¿no? Es muy importante para que se pueda educar a los padres y a los cuidadores
que nos tienen que brindar orientación sobre qué puntos básicos, ¿no? Sobre el uso, tanto como les había mencionado, de las herramientas digitales, la identificación de los signos de alarma, la importancia de la consulta oportuna y poder utilizar los recursos tecnológicos que se van a requerir, ¿no? Como dispositivos móviles, ya sea computadora, conexiones a internet o cámaras de alta resolución. Y si tuviéramos una herramienta o integración de una historia clínica electrónica, sería lo ideal, ¿no? Es por ello que también es importante el flujo de la atención digital estandarizado, donde primero vamos a poder identificar presentando lo que es la resección en el primer nivel de atención y el tamizaje inicial del dolor del paciente con abdomen agudo. Lo otro es que se tiene que hacer el uso de la teleconsulta sincrónica mediante la conexión con el cirujano pediatra y con el personal, en este caso los médicos generales que van a estar en su zona de serum, ¿no? Y tener una evaluación visual remota. Ahora, mediante el SCORD para poder hacer el diagnóstico, se va a tener que tener una ficha clínica digital, ¿no? A esto le vamos a tener que determinar mediante una aplicación estructurada del SCORD de Samuel, adaptado a lo que es a telemedicina, ¿no? O también hay otros scores también que se puedan utilizar, pero esto es el que se ha planteado en este proyecto. Y por último, tener la toma de decisiones, ¿no? Para poder determinar, en este caso, que si se cuenta con un cuadro de paciente con diagnóstico de apendicitis aguda en paciente pediátrico, tener una detección temprana. Entonces, la otra fase es la fase de la implementación que continúa. Entonces, para esta fase se tiene que tener en cuenta tanto de una fase piloto, el cual le decimos que es una validación práctica, lo otro es una fase de expansión y por último una fase de consolidación, que es una sostenibilidad institucional. ¿A qué me refiero con una fase de piloto? A que se tiene que tener ayuda mediante la aplicación de un número limitado de establecimientos rurales seleccionados, ¿no? Con el objetivo de que se pueda identificar y poder darse lo que es la corrección de fricciones operativas tempranas y poder conllevar lo que es a la segunda fase, que es la fase de expansión. Aquí se tiene que ver la extensión progresiva a regiones andinas y amazónicas claves, ya que es en esas regiones donde, por ser zonas alejadas, a veces ni se encuentra con la atención de médicos generales, sino que vemos esto a cargo de personales técnicos. Entonces también es muy importante poderles capacitarlos en cuanto a la característica que presenta un paciente con cuadro apendicular, ¿no? Que, como les había mencionado, que es un dolor abdominal de un inicio, náuseas y vómitos, y posterior con un cuadro de febril, ¿no? Donde estos tres características me van a decir que es la cronología de Murphy, ¿no? Sí o sí, primero empieza dolor abdominal, posterior lo que es náuseas y vómitos y consecutivamente lo que es un cuadro febril, ¿no? A esto le llamamos cronología de Murphy. Entonces, si el personal de salud, en este caso, que es el personal técnico, tiene en cuenta las características que presenta un paciente con sospecha de un cuadro peticular, entonces, sumado a ello, va a utilizar lo que es la plataforma digital y a su vez se puede estar comunicando con lo que es el médico cirujano, entonces me va a determinar o me va a ayudar a poder tener un diagnóstico oportuno y poder prevenir complicaciones, ¿no? La última fase, que es la fase de la consolidación, se tiene que dar lo que es la integración total de la Red Nacional de Telesalud de MINSA, ¿no? Y con el objetivo de poder obtener el financiamiento permanente y la integración con las historias clínicas electrónicas, ¿no? Entonces, para poder hablar de la fase 3, que es la fase de monitoreo, evaluación y mejora continua, se dice que el monitoreo es muy importante, ya que va a constituir un proceso continuo que va a permitir supervisar el funcionamiento de las plataformas de telemedicina en la evaluación preoperatoria de la apendicitis aguda en la población pediátrica. Y esto va a ayudarse mediante el uso de indicadores, tanto indicadores de proceso, indicadores de acceso, indicadores de calidad.
En los indicadores de proceso vamos a poder ver lo que es el número de teleconsultas realizadas, el número de respuesta del especialista, la duración del promedio de la teleconsulta, el porcentaje de pacientes evaluados mediante la telemedicina. Y cuando nos referimos a los indicadores de acceso, vamos a poder obtener o ver lo que es la cobertura de las zonas rurales, el número de establecimientos conectados, la reducción de traslados innecesarios y consecutivamente podemos determinar lo que son los indicadores de calidad, ¿no? Como que van a estar compuestos por lo que es la calidad de conexión, ya sea mediante video o de audio, el cumplimiento de protocolos clínicos, la adecuación del uso del score diagnóstico también, ¿no? Entonces, es muy importante para probar que estas plataformas digitales realmente puedan tanto mejorar la precisión, necesitamos el uso de indicadores claros, ¿no? ¿Por qué me refiero con ello, no? Si tenemos una tasa de concordancia diagnóstico, entonces vamos a poder obtener mayor del 90%, ¿no? Y esto se va a poder obtener mediante el uso de lo que es la telemedicina y poder obtener pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda y finalmente tener un tratamiento, el cual su tratamiento es 100% quirúrgico, ¿no? 100% quirúrgico. En el caso del Hospital 2 de Mayo, todas las cirugías de apendicitis agudas son de vías laparoscópicas, ¿no? Vías laparoscópicas. Lo otro es que el índice de apendicectomías también negativas sean menor a un 5%, ¿no? Entonces, si tenemos un diagnóstico temprano y sobre todo que sea el diagnóstico claro, ¿no? Poder diferenciar de otros diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda, de una, por ejemplo, de una gastroenteritis, ¿no? De un paciente con adenitis mesentérica, de un paciente que pueda estar presentando un dolor abdominal de etiología a determinar, o pacientes que puedan presentar cuadros de neumonías basales, ¿no? También porque es un diagnóstico diferencial de un cuadro apendicular. Pero si tenemos todos esos conocimientos que sean muy claros, entonces vamos a poder determinar que sí es un paciente de apendicitis aguda cuando presenta las características que se les ha mencionado: un dolor abdominal, náuseas y vómitos y lo que es sensación de la alza térmica, ¿no? Entonces, si tenemos esos pasos, los colocamos en el score, que también tienen otras características, ¿no? Como por ejemplo, si tienes ayuda de diagnóstico de laboratorio, puedes ver la presencia de los leucocitos, ¿no? Entonces vamos a tener un diagnóstico oportuno, ¿no? Y así poder obtener lo que es el tiempo puerta de decisión, ¿no? Que es el llamado TPD, al cual se dice que desde el que el paciente ingresa a la posta o al centro de salud hasta lo que se va a referir. Si ante ello tenemos un aproximado de tiempo de 45 minutos, entonces es lo ideal para que se pueda referir a un paciente, ¿no? Y no poder tener un paciente, por ejemplo, tenerlo un tanto largo tiempo de espera, quizás esto en observación, donde aquí las horas son muy importantes porque mediante se están transcurriendo las horas, si puede ser un cuadro de diagnóstico apendicular, un inicio de temprano, que ya sea congestivo o supurada, y no tenemos la noción del diagnóstico, y pensamos que es un cuadro, por ejemplo, un cuadro de gastroenteritis, pero sin embargo es un paciente con diagnóstico de apendicitis aguda, entonces se va a poder perforar, ¿no? Entonces es muy importante tenerlas bien claro las características clínicas que pueda presentar un paciente con apendicitis aguda y poder disminuir esta brecha, ¿no? Teniendo así un tiempo aproximado de 45 minutos para poder referir al paciente en el caso fuera de un cuadro apendicular, ¿no? Entonces, con ello referiríamos que estaríamos reduciendo la tasa de la peritonitis, que va a representar un 20% hasta la actualidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo que vienen pacientes referidos de todas las regiones del Perú, como lo que es Ayacucho, regiones del centro o de Huancavelica, Cusco, u otras áreas, ¿no? Cercanas también, como lo que es Barranco, Huaral, donde quizás
por no tener en cuenta las características y no tener en cuenta el diagnóstico oportuno. Tenemos pacientes que vienen con un cuadro ya de complicación, ¿no? Un cuadro ya de peritonitis generalizada, o también cuadros de tanto de plastrón apendicular y acceso apendicular, que esto va a conllevar que el paciente se encuentra con mayor estancia hospitalaria, ¿no? Y, y con ello también la preocupación no solamente esto del profesional de salud, ¿no? Para que pueda determinar cómo va a estar yendo ese paciente, sino también la preocupación de toda una familia, ¿no? De cómo está yendo su paciente. Cuando hablamos del estándar de oro operativo, es el que les habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente que ingresa a la posta rural con cuadro de abdomen, de dolor abdominal agudo, menor de 48 horas. En cuanto cuando aquí tenemos un cuadro de 48 horas, esto más diríamos un cuadro de un paciente de cuadro apendicular, pero en el adulto. En el niño vemos que las microperforaciones se pueden dar a partir de las 18 horas en adelante. Es por ello que ellos puedan presentar cuadros febriles, ¿no? Porque primariamente lo que van a presentar es un dolor abdominal de inicio en región de epigastro, ya sea o región de mesogastrio, no una región umbilical, de tipo cólico. Luego este dolor va a estar en incremento, ¿no? No es un dolor intermitente, sino que el dolor de un cuadro apendicular va a ser de un inicio con menor intensidad y luego va a estar incrementando, ¿no? Nunca va a poder disminuir este dolor, sino va en incremento. Ese es un dolor de un cuadro apendicular, ¿no? Y posterior se agrega lo que es las náuseas o vómitos, y después, como les mencioné, que es lo que es la presencia de sensación de alza térmica. Entonces, si tenemos desde el ingreso todas las características, le hacemos una buena anamnesis, vamos a poder pasar al siguiente paso, que es del triaje local, ¿no? Entonces, evaluado por el médico general, le hace la ficha clínica digital, identifica o va a estar sospechando el diagnóstico. Posterior ya se va a estar comunicando, en este caso, con la teleconsulta sincrónica con el personal cirujano pediatra que se encuentra en Lima, ¿no? Y él va a estar alerta o le va a indicar cómo evaluar al paciente u otras consultas, ¿no? Que puedan tener para poder tener un diagnóstico oportuno. Y consecutivamente, si fueran que ya se le dio una teleconsulta sincrónica, donde está en presencia tanto del médico general y el cirujano pediatra, y si tenemos un cuadro particular, entonces se va a poder examinar al paciente, ¿no? Calcular mediante lo que es el score todas las características que me está pudiendo presentar este paciente. Y si tenemos al paciente que presentara un cuadro apendicular, entonces ya vamos a estar refiriendo, ¿no? Por eso se llama eso el estándar de oro operativo, o también llamado tiempo puerta de decisión. A esto le conllevamos que pueda la hora límite, que pueda ser menor de 45 minutos, ¿no? Y consecutivamente, si es el caso de un cuadro apendicular, poder referir. Y hay que tener en cuenta que no en todos los departamentos existe cirujano pediatra, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a poder obtener o ayudarnos para poder tener un diagnóstico temprano oportuno? Les había mencionado que es mediante la ayuda de scores digitales, ¿no? Donde van a tener las características eh, de sospecha de un cuadro apendicular. Entonces, si tenemos una ficha clínica digital, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso el score Samuel, que se va a estar utilizando, tenemos síntomas que pueda presentar el paciente, y eso tienen un puntaje. Los síntomas, por ejemplo, reportados, si presenta el paciente lo que es anorexia, me va a presentar un porcentaje de 1 punto. Lo otro que es náuseas y vómitos, 1 punto. Fiebre mayor a 38, otro punto. La migración del dolor. Si un inicio presentó el dolor a nivel de región de epigastrio o región umbilical y posteriormente se va a estar localizado en fosa ilíaca derecha, también me va a representar 1 punto, ¿no? Lo otro es, si es que de repente este centro de salud tiene ayuda o de lo que es el laboratorio, entonces vamos a poder obtener un examen de sangre y ver si le solicitamos un hemograma. Si vemos que los leucocitos están mayor a 10.000, también es otro punto.
Si vemos que hay presencia de tanto de incremento de bastones, ¿no? Tanto, o lo que es esto, neutrófilos, ¿no? Vamos a poder presentar que pueda tener un punto también. Entonces, sumado todos esos scores, ¿no? Guiado lo que es los signos guiados por lo que es el video. Por ejemplo, le decimos nosotros como cirujanos pediatras y nos tenemos comunicación con los que es zonas rurales y le mencionamos, a ver, salte, ¿no? Entonces, este dolor al saltar o al toser me va a generar 2 puntos, ¿no? Va a representar un puntaje de 2 puntos. O quizás cuando le mencionamos al profesional que se encuentra en el área rural, que lo palpe el abdomen, ¿no? Donde vemos si es que el abdomen al poder descomprimir, ¿no? En la región del abdomen, en un cuadro apendicular y vemos que hay resistencia, ¿no? O defensa muscular involuntaria. Entonces, ¿qué es eso que me denota o me conlleva? Que es un signo característico también cuando hay una irritación peritoneal, donde me está indicando que el cuadro de apendicitis que puede ser complicada, ¿no? Entonces aquí esto me da un puntaje de dos puntos, ¿no? Entonces vemos aquí un cuadro de irritación peritoneal, que el signo se llama el signo de Bloomberg positivo, ¿no? El más conocido sabemos que es el McBurney, el cual va a presentar el dolor a la compresión infocíliaca derecha, ¿no? Entonces, a la compresión, si hay el dolor, eso es McBurney positivo, ¿no? Pero a la descompresión, cuando tenemos un paciente con irritación peritoneal, eso es Bloomberg positivo, ¿no? Y sumado otros signos clínicos de un cuadro pendicular, ¿no? Pero en este caso, el score Samuel me evalúa tanto los síntomas reportados, la ayuda de laboratorio, los signos guiados también por video, ¿no? Y esto va a tener un puntaje tanto de 0 a 10 y me va a poder permitir en qué nos encontramos, ¿no? Si nos encontramos a un bajo riesgo, que es de 1 a 3 puntos, o un riesgo intermedio, que es de 4 a 6 puntos, un alto riesgo, que son de 7 a 10 puntos, ¿no? Si tenemos un paciente con bajo riesgo, que es de 1 a 3 puntos, entonces nuestra atención o la teleacción debe de ser de que se tiene que orientar a los padres sobre los signos de alarma, ¿no? Y observar al paciente en el centro de salud, ¿no? Pero no se tiene que trasladar en este caso, ¿no? Cuando tenemos un paciente con bajo riesgo. Pero si tenemos en este caso un paciente de riesgo intermedio, vamos a poder primero presentar qué síntomas presenta el paciente, ¿no? Lo otro es que en cuanto a la teleacción, es que vamos a poder a evaluar en este caso por el cirujano pediatra, ¿no? Donde vamos a tener una comunicación de video al tiempo real para poder determinar cómo está el paciente, ¿no? Y poder obtener lo que es mediante la acción física, la retención quizás temporal de este paciente, quizás le estamos colocando ya una vía, ¿no? Ver cómo está yendo la evolución del paciente y pensando en referir solo cuando es un alto riesgo, ¿no? Donde ya tenemos las características de un abdomen agudo quirúrgico inminente, ¿no? Entonces aquí ya la acción física sería poder referir al paciente el centro de traslado donde haya cirujano pediatra, es decir, un centro de mayor complejidad, ¿no? Entonces, estos tipos de pacientes, vamos a ver también en el área de lo que es el monitoreo, vamos a ver acá el control de calidad clínico mediante criterios estrictos para poder utilizar el uso de este protocolo de pacientes con apendicitis aguda pediátrica, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ingresar al protocolo digital? Porque no todos ingresan al protocolo digital, ¿no? Van a haber características que para poder ingresar a este protocolo y otros para que puedan ser excluidos. Y los que pueden ingresar al protocolo que son pacientes pediátricos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud del Niño evalúa pacientes desde los 0 años a los 17 años, ¿no? Con 11 meses en postas a estos rurales también, para que puedan trasladarlo si presentase un cuadro pendicular. Lo otro, si el paciente tiene una presentación de dolor abdominal agudo menor de 48 horas de evolución, también. Lo otro, que tiene una sospecha clínica inicial de apendicitis agudo por el médico general, ¿no?
Es lo importante, el consentimiento informado, ¿no? Sabemos que la historia clínica es un documento médico legal, pero todo tiene que estar plasmado en la historia clínica, ¿no? Consentimiento de los familiares, ¿no? Porque se le tienes que explicar de un inicio ante qué tenemos, ante qué diagnóstico o sospecha tenemos del paciente, ¿no? Y explicarles si es que va a ser referido también a un centro de mayor complejidad, ¿no? Lo otro, ¿quiénes van a estar excluidos de esto, de este protocolo? Van a estar los pacientes con cirugías abdominales previas, ¿no? Que tengan una anatomía ya alterada. Por ejemplo, si tenemos un paciente con un cuadro de, eh, ya sea que está en provincia y de repente tiene un ostoma, entonces este paciente va a tener de otro de ayuda y poder evaluar y hacerle seguimiento, ¿no? Entonces va a depender de otro tipo de referencia. No va a ser como el de la paciente con cuadro apendicular, ¿no? Quizás va a necesitarle uso eh, de otros insumos, ¿no? Lo otro es que el paciente con exclusión directa también vamos a poder determinar pacientes con comorbilidades graves, ya sean neoplasias, malformaciones complejas, el estado de shock séptico evidente que requieren evaluación inmediata, ¿no? Lo importante, que aquellos pacientes que no tengan una buena conectividad, entonces, ¿cómo tú vas a poder ayudarlos, ¿no? Lo ideal es que tengan el uso mediante el SCORE, pero sí hay que tener en cuenta también que hay zonas rurales que son muy alejadas, ¿no? Y no hay el acceso a lo que son a los servicios de conexión de internet. Entonces, con ellos no te vas a poder comunicar, ¿no? Pero sin embargo, sí puedas tomarle quizás una foto o grabarlos, ¿no? Entonces, ya cuando te encuentras en un área que sí tengas acceso a los servicios de conexión a internet, vas a poder presentar a tu paciente y también poder ayudarlos en la referencia, ¿no? Oportuna. Para poder ver la evaluación de impacto, es muy importante poder reducir el tiempo del diagnóstico, ¿no? Disminuir también con ello las complicaciones, mejorar el acceso a los servicios especializados y mediante eso tenemos lo que es la mejora continua, ¿no? Esta mejora continua es fundamental ya que va a garantizar lo que es la sostenibilidad, la efectividad y del sistema de telemedicina, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante un enfoque metodológico, lo cual se aplicará como que el ciclo del PHVA, ¿no? El cual me va a garantizar la mejora continua, ¿no? ¿De qué va a depender o cómo va a estar conformado, ¿no? Primero es el primer paso lo que es planificar, luego hacer, verificar y actuar, ¿no? Planificar me refiero a la actualización de protocolos clínicos que van a estar basados en nuevas evidencias y políticas de seguridad, ¿no? Lo otro es en hacer, mediante la capacitación continua, no solamente del personal que va a usar lo que es el uso del score digital, ¿no? Sino lo otro también es lo que es verificar mediante las auditorías clínicas rigurosas comparando el diagnóstico de telemedicina versus otros hallazgos intraoperatorios reales. Y por último, lo que es el actuar, ¿no? Con calibrando el algoritmo del score digital y la acción de innovaciones tecnológicas futuras. Para poder concluir con lo que es este proyecto, es muy importante poder determinar que eh, con lo que es el uso de la telemedicina no solamente va a contribuir o va a fortalecer la capacidad resolutiva del sistema de salud, sino que también va a reducir las inequidades, ¿no? La mejora tanto la oportunidad, tanto diagnóstica y promueve una atención más segura y eficiente en la población pediátrica, ¿no? Para poder reducir, como les mencioné, la inequidad, superando las barreras geográficas peruanas, garantizando que el 20% de la población rural tenga el acceso a las decisiones quirúrgicas especializadas, sobre todo a tiempo, ¿no? Lo otro es el empoderamiento también del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, poder transformar este médico general rural, equipándolo con herramientas diagnósticas precisas mediante ya sea el score Samuel u otros scores, para que así puedan tener un diagnóstico temprano y así ellos puedan referir
el tipo de paciente con este cuadro apendicular a un hospital donde haya cirujano pediatra, ¿no? Y lo consecutivo, lo que es la optimización quirúrgica, mediante lo que son los diagnósticos más precisos, la sensibilidad esperada, que es mayor al 90%, y se van a traducir directamente en menos perforaciones, menos casos de cuadros de plastrón apendicular, acceso apendicular y sepsis, ¿no? Y con ello poder tener una mejor calidad de vida de los pacientes pediátricos. Eso es todo. Gracias.